Llegarás a la cima más alta. Para llegar no necesitas caminar, porque tú tienes fe y la fe mueve montañas. Las estrellas irán hacia ti. Hay en ti un gran corazón y un amor que nunca se termina. Hola, muy buenas tardes. Hoy es día martes del programa de televisión por internet, La Voz sobre Ruedas Televisión. Y hoy el set de MG Medios Televisión y el set de La Voz sobre Ruedas Televisión se engalana porque tengo un amigo, tengo un colega que aprecio muchísimo. Él es abogado egresado de la Universidad de Guanajuato. Él es Paco Mijangos, Francisco Mijangos Ramírez. Él es abogado. ¿Y quién mejor que él para que él mismo se autopresente? ¿Quién es Paco Mijangos? Buenas tardes, Paco. Querido Gabo, qué gusto saludarte después de muchos años de amistad, pero años que no había tenido la oportunidad de saludarte así de cerca. Y qué mejor que recibir esta honrosa invitación, mi querido Gabo. Muy contento de estar aquí. Tu servidor, como ya lo mencionaste, pues es licenciado en Derecho, me dedico a litigar y pues estamos enfrente del Estadio de Fútbol de Irapuato. Está nuestro despacho sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Ahí estamos para servir a ti y a todos nuestros oyentes. Ok, el día de hoy, queridos amigos televidentes, vamos a dar un giro porque este programa tiene la intención de generar conciencia en cuanto a la inclusión, pero hoy le pedí a Paco que habláramos, un servidor y Paco, sobre lo que es el derecho civil y específicamente lo que es el estado de interdicción para las personas con discapacidad, porque si bien es cierto, también las personas con discapacidad no todas tienen la oportunidad de desarrollarse, y el estado de interdicción es un recurso que tiene el derecho civil para salvaguardar los derechos humanos de las personas que tienen discapacidad intelectual. Así es, mi querido Gabo. Pues entrando en materia, vamos a abordar esta temática desde la definición o el concepto de qué es un estado de interdicción. Vamos a hablar de, teniendo el concepto de qué es el estado de interdicción, como esa institución que, como bien lo manifiestas, procura cuidar, salvaguardar a las personas que padecen de una discapacidad, sobre todo en materia intelectual, para que puedan desarrollar o ejercer sus derechos, pero que tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista de los derechos humanos. Vamos a abordar un poco esta temática, cómo conversa la institución que se llama el estado de interdicción y la tutela de las personas que tienen este tipo de situación, y cómo estas personas en ocasiones se ven disminuidas en el ejercicio, en la posibilidad de ejercer sus derechos humanos por virtud de una disposición judicial que les anula la posibilidad de poderse defender ante ejercer sus propios derechos simplemente. Así es. La primera pregunta, Paco, ¿es lo mismo tutela que estado de interdicción? Pues bueno, hay una relación muy estrecha y muy cercana, pero no es lo mismo. El estado de interdicción es la definición de una autoridad judicial de que una persona no cuenta con las capacidades necesarias para poder ejercer sus derechos. Tú sabes que típicamente desde el punto de vista del derecho civil hay
dos tipos de derechos que tenemos las personas. Así es. Derechos o el derecho de goce, o es decir, de gozar, de ser titulares de derechos, a eso le llamamos el derecho de goce. Pero para poder ejercer esos derechos, los derechos que todos tenemos, pues necesitamos una capacidad que el derecho civil le llama capacidad de ejercicio. Por eso los menores de edad tienen derechos, pero por ejemplo para poder exigir esos derechos, por ejemplo un niño para poder exigir que su papá ausente le pague una pensión alimenticia, él no puede ir a reclamarlo de manera directa, lo hace a través de su progenitora o de quien ejerza la patria potestad. De la misma manera, el estado de interdicción es como una especie de minoría de edad que se decreta en favor, lo vamos a poner entre comillas, de personas con discapacidad, sobre todo efectivamente de discapacidad intelectual, que les restringe, como si fueran niños, les restringe la posibilidad de poder ejercer por sí mismos o reclamar por sí mismos su derecho. Y entonces ahí viene la segunda parte de la pregunta. ¿Es lo mismo interdicción que tutela? No. El tutor es la persona que legalmente es encomendada para que se haga cargo de representar los intereses y ejercer los derechos de la persona que ha sido declarada en estado de interdicción. Ok. ¿Y cómo poder lograr que el juez, a la hora de designar un tutor, está seguro de la salvaguarda y que no se vaya a aprovechar de esa persona con discapacidad intelectual para hacer mal uso de sus bienes, de sus posesiones, etcétera? ¿Cómo poder garantizar ese derecho? Pues bueno, yo creo que en la figura del juez es complejo que el juez se pueda asegurar y pueda garantizar, porque normalmente no conoce a las partes. Entonces, cuando se decreta un estado de interdicción, el juez confía en que la persona que va a ser designada pueda ejercer de una manera leal, de una manera transparente y nítida, pues esas obligaciones que tiene para representar a la persona que ha sido declarada en estado de interdicción. Pero digamos aquí, fíjate que es muy interesante tu pregunta, Gabo, a mi juicio, porque da en un punto que creo que el derecho, no se ha hecho cargo el derecho civil de esta situación. ¿Te parece, Paco, que vayamos a un corte y después desarrollemos lo que sigue del tema? Me parece muy bien, Gabo. Queridos amigos televidentes, hoy estoy con mi amigo Paco desarrollando el estado de interdicción y doy la bienvenida al estado de Michoacán a través de Videa Televisión. Ya regreso, estás en el programa La Voz sobre Ruedas Televisión.
Hola, hola, queridos amigos televidentes. Y antes de continuar con la plática de hoy, voy a mandar un saludo hasta la Perla Tapatía a una amiga que nos está viendo, se llama Livia Franco. A ella le mando un fuerte, fuerte abrazo. Entonces estamos con Paco, estamos hablando sobre el estado de interdicción, pero quiero enfocar esta plática en la reforma del 2011 de derechos humanos, porque el estado de interdicción tiene que salvaguardar la integridad de un ser humano. ¿Es así, Paco? ¿Cómo no? Creo que estás dando en un tema muy importante, Gabo, porque la institución civil que acabamos de describir, el estado de interdicción, pues tiene muchísimo tiempo, prácticamente desde el derecho romano ya se consideraba el estado de interdicción, y pues no ha evolucionado, y pues hoy tenemos que tanto la medicina como la psicología, la psiquiatría, las ciencias han evolucionado y la sociedad han evolucionado de tal manera que hoy se entienden varias cosas. Primero, todas las personas somos iguales, Gabo. Las personas que sufren una discapacidad tenemos igualdad ante la ley, y dentro de esa igualdad, pues bueno, hay desigualdades que podemos encontrar de una manera muy clara en las personas que sufren alguna discapacidad. Es decir, no todas las discapacidades intelectuales son de la misma magnitud. Así hay personas, por ejemplo, que se encuentran en un estado de coma o el llamado estado vegetativo, que pues a veces ni siquiera son conscientes de sí mismas. Ese es un estado, digamos, extremo de una situación de discapacidad, o lesiones cerebrales profundas en donde la persona ni siquiera es consciente de sí misma. Eso es un extremo. Y en otro extremo hay discapacidades que afectan a lo mejor la capacidad de aprender o de algunas cosas, pero las personas sí que pueden tomar decisiones y pueden entender qué sí les conviene, qué no les conviene, y este tipo de personas enfrentan un verdadero drama, Gabo, porque se enfrentan a la situación de que si quieren tomar sus propias decisiones, el derecho las restringe y entonces le da toda la posibilidad a su tutor para que tome decisiones, y entonces nos encontramos que con frecuencia el interdicto o la persona sobre la cual subsiste, recayó esa declaratoria judicial, pues ni siquiera es escuchada por los jueces, porque no tienen la posibilidad de escribirle algo al juez, de promover algo. Y ahí se vulneran derechos humanos a todas luces. A todas luces. Porque tiene que haber una igualdad, y la igualdad tiene que venir desde el propio juzgador. Así es, digamos, desde el juzgador debería de tener conciencia de que las personas deben de ser escuchadas, y una persona que pues tiene un estado de interdicción decretado, pues no puede dirigirse a los tribunales. Entonces, Gabo, ya hay antecedentes en la Suprema Corte de personas que han logrado dirigirse a jueces de amparo para poderles decir: yo tengo una lesión que me afecta en mi capacidad de entender otras cosas, pero yo sé qué es lo que me conviene, yo sé qué es lo que quiero, y lo que quiere mi tutor no es lo que yo quiero esta otra cosa. Y entonces el tutor debería de tener ciertas restricciones, y además el derecho a abrirle puertas, como ya se ocurre en otros países, para que la persona que tiene una situación de esta naturaleza, si su capacidad se lo permite, pues sí que pueda tener acceso a ejercer sus propios derechos, a decidir sobre su propia fortuna, porque hay personas que a lo mejor pudieron por sí mismas o por una herencia, pues, hacer algún patrimonio. Pero para eso tenemos que decirle al juez que tiene que haber un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, para que antes de que se dicte la sentencia, una vez que
que esté en proyecto la sentencia antes de dictarse, se tome en cuenta la opinión de los especialistas, porque a veces se declara estado de interdicción con personas que no lo necesitan, ¿verdad? Pues bueno, no sé si esto ha ocurrido, puede ser que sí, yo no estoy enterado, pero de lo que sí estoy muy convencido es que los jueces civiles sí tienen el cuidado de estudiar muy bien las pruebas periciales que les ofrecen para acreditar la circunstancia de la persona. Veo que el problema, más que ahí en el juzgado, está después, en la vida cotidiana, cuando la persona ya tiene esa circunstancia de haber sido decretada en su favor, lo pongo entre comillas, porque la ley lo que quiere es protegerlo, pero queriéndolo proteger a veces lo descubre, lo deja indefenso ante posibles malas prácticas de los tutores o de quienes toman decisiones por ellos, y eso pues a la luz de los derechos humanos es verdaderamente negativo. Y actualmente tiene el Código Penal tiene una sanción, aunque no específica, para personas en estado de interdicción o quienes ejercen esta función como tutores. ¿Tiene alguna clasificación de algún delito? Pues bueno, yo diría que se podrían configurar algunos delitos como robo o como fraude o como abuso de confianza. Pero para no salirnos de la cancha del derecho civil, sí me gustaría manifestarte, si me permites, que adelante. Digamos que hay una convención internacional sobre la protección de los derechos de personas con discapacidad. Así es. Esa convención establece conceptos muy importantes como son la igualdad de las personas con discapacidad y la necesidad que tiene, y la obligación que tiene el Estado mexicano, porque el Estado mexicano es parte de esa convención, de respetar los derechos de las personas con este tipo de discapacidades. De manera que, Gabo, el Estado mexicano debería de impulsar reformas a los códigos civiles que reconozcan que, digamos, las limitaciones que se dictan en relación con una persona que tiene disminuida su capacidad intelectual no pueden ser absolutas, o no puede ser que los tribunales no escuchen a las personas simplemente porque pues, se les pide que los tutores acudan a promover por ellos, pero si ellos lo que quieren es quejarse de su tutor. ¿Cómo le hacen si le dicen, no, trae al tutor para que él se haga cargo y él me diga lo que tú quieres? Lo ponen en estado de indefensión. En estado de indefensión. Y entonces el derecho civil se debería de hacer cargo. Los congresos digamos, de todas las entidades del país deberían de hacerse cargo de promover reformas que permitan avances en la legislación que sean acordes a esta nueva etapa que muy bien has señalado tú de derechos humanos. Las reformas de derechos humanos que mencionaste, que se promovieron en 2011, pues ya implican que el Estado tenga mucho cuidado y mucha atención en la protección de los derechos. Y también tienen que ver los congresos locales la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo que tiene que ver con el derecho a la justicia, porque ahí te dice las reglas que tienes que seguir para poder reformar la ley en todas las materias de todas las leyes y de los códigos secundarios. Así es, Gabo, efectivamente es obligatorio para el Estado mexicano que se puedan abordar estos temas desde el punto de vista legislativo. Ok, vamos a un coro y ya regresamos para seguir charlando sobre este tema tan maravilloso. Estás en tu programa de televisión por internet, La Voz sobre Ruedas Televisión. Ya regreso.
Hola, hola, ya estamos a punto de concluir. Paco, antes de concluir, ¿cuáles serían tus conclusiones y cómo invitar al auditorio, sobre todo a las madres que tienen hijos con discapacidad intelectual y que les llega la zozobra de que ya están creciendo, con quién se va a quedar mi hijo, qué va a hacer de su vida cuando yo me muera? Porque esas son las preguntas tristemente claves cuando no conoces la discapacidad, y cómo poder convencer a una mamá que nos está viendo que hay este recurso en el derecho civil para poder lograr que la tranquilidad como madre esté salvaguardada. Pues bueno, Gabo, nuevamente te agradezco por la invitación. Como conclusión te diría recordar que efectivamente la institución del estado de interdicción pues busca proteger los derechos de las personas que sufren una discapacidad, y que tratando de protegerlos, pues la realidad es que en muchas ocasiones se restringen los derechos de personas que sí tienen la capacidad de querer y de entender qué es lo mejor para ellos, y esto entra en choque con el tutor cuando el tutor pues no actúa de una manera honrada, o incluso actuando de una manera transparente y limpia, pues a lo mejor sus opiniones van en contra de las opiniones de la persona con discapacidad. Y entonces, pues aquí el tema es casuístico, es decir, caso por caso, qué es lo que, cuáles son los alcances de una discapacidad para poder determinar hasta dónde una persona puede tener cierta autonomía en la toma de sus propias decisiones. Oye, Paco, una última pregunta. ¿El procedimiento del estado de interdicción, procedimiento ordinario, verdad? Es un ordinario civil. Así es. ¿Y se puede hacer por procedimiento sumario o a fuerza tiene que cumplir cierto procedimiento jurídico? Sí, es un procedimiento ordinario, por lo tanto no admite pues algún otro tipo de mecanismo. Ese es el procedimiento que le marca el Código de Procedimientos Civiles, y bueno, eso es algo que se tiene que agotar. Pero pues regresando, porque antes de que se me termine el tiempo, a la pregunta respecto a qué pueden hacer las mamás cuando ven que pues a lo mejor el hijo que sufre una discapacidad está creciendo y a lo mejor la vida no les da a ellas y tienen ese temor de que se puedan ir y qué va a suceder con los hijos, pues yo diría que lo primero es ver dentro de la familia quién puede tener el cariño, el amor y sobre todo la voluntad de poder atender y de poder encargarse de las cuestiones relacionadas con la persona con discapacidad, que no los dejemos solos, que la sociedad y sobre todo la familia se haga cargo de poder estar al pendiente de las personas y pues en caso por caso pues determinar hasta dónde sería posible que la persona con discapacidad tome ciertas decisiones y que no le sigamos dando el trato, porque ese es el problema. El Código Civil en la actualidad le da el mismo trato a las personas, aunque sus discapacidades sean tan diferentes. Unas pueden ser muy profundas, en donde no cabe duda que esas personas necesitan total atención y cuidado, pero hay personas cuyas lesiones o cuyos problemas condiciones son diferentes y tendrían la posibilidad de pronunciarse y de decidir, y eso se debería de respetar. Y nuestra legislación está en pañales y no permite que se le dé un trato distinto a las personas que sí efectivamente tienen distintos niveles de discapacidad. Ok, Paco, ya para terminar, le voy a pedir a la producción que me ponga la frase final. Fue un gusto estar contigo. El gusto es para mí. Este es tu programa para cuando desees regresar. Te felicito, Gabo. Y me dio mucho gusto volverte a encontrar después de muchos años. Y ya la producción me da la frase, por favor. ¿Qué dice Paco? La diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre. Ok, así que tomen en cuenta lo que dice Paco y
quiero que me des rápido tu teléfono, donde te pueden localizar para cuando quieran tramitar contigo este estado de interdicción. Con mucho gusto, el 462-602-3090, ahí me tienen a sus órdenes, y el despacho en Lázaro Cárdenas 2715, aquí en la Colonia Moderna. Ok, esto fue La Voz sobre Ruedas Televisión. Hasta el próximo martes. Adiós. A la cima más alta. Para llegar no necesitas caminar.